Ahora son los congresos locales los que tienen que cargar con el discurso oficialista en los estados. Plantean un ahorro de 4,000 Eso lo millones de entendemos, pesos. Alejandro, y te hemos leído y te hemos escuchado, pero Amigo, que va a ser el 2027, a la presidenta de la República haciendo campaña a favor de su partido, de Morena. Esto cambiaría y trastocaría por completo la equidad de la competencia y ser. Por favor, no nos junten porque nos morimos de pánico porque usted la... en reformas a leyes secundarias o van a ir otra vez por cambios constitucionales. Tendrían los votos si ese fuera el caso. Movimiento Ciudadano no va a pedir la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia y sería una pésima señal para la historia de este país que se le revoque el mandato a la primera mujer presidenta. Eso es un tema que Movimiento Ciudadano tiene clarísimo. Nosotros queremos que la presidenta termine su sexenio. No somos golpistas en Movimiento Ciudadano. Un gusto saludarlo desde su canal Legión Política. Y sí, resulta que el plan B a la reforma electoral hizo temblar a esta oposición totalmente derrotada. Sin leerla, sin analizarla, es más, sin saber qué lleva o cuál es su contenido, pues resulta que el Ciro, el chayotero mayor de este país, junta al presidente de lo que queda del PRI, Alejandro Moreno, al improvisado Jorge Romero del Partido de Acción Nacional y Álvarez Maínez, el que por todo baila. Así es, de MC, por cierto. Así que vamos a ver, amigos y amigas, porque la crítica que están haciendo en esta intervención de estos tres personajes de nuestros tres partidos políticos, su postura es eminente. Se mantienen firmes al rechazo totalmente del plan B. Y Ciro argumenta que el plan vulnera, así lo dice, vulnera la democracia. Ciro Gómez Leiva, que vivió en una dictadura cuando estuvo el PRI y el PAN, dice que esto, pues prácticamente lo que está haciendo es romper la democracia. Hágame el bendito favor. Así que, amigos y amigas, vamos a ver, amigos y amigas, esta entrevista que tuvo con cada uno de ellos para que vean el posicionamiento de estos tres personajes que ya huelen a cadáver. Lo vemos y lo comentamos. Tenemos distintos temas, pero ayer, después de escuchar al titular de Asuntos Electorales del Partido Verde, Arturo Escobar, explicar aquí que apoyaban esta reforma, este plan B de la reforma electoral que probablemente hoy, en próximas horas, envía al Senado la presidenta Sheinbaum, quedaba la duda de si la revocación de mandato, la consulta de revocación de mandato, se va a celebrar el tercer o el cuarto año. Porque hasta donde saben, el texto de la reforma que se va a enviar al Senado dice que podría ser en el tercer o cuarto año. Nos surgió la duda y queremos preguntarle a los dirigentes de los partidos de oposición, ahora sí, a los dirigentes de los partidos de oposición, si para ellos es indistinto, es lo mismo que esa consulta de revocación de mandato se lleve a cabo en el tercer año, es decir, el primer domingo de junio del 2027, cuando se celebrarán elecciones federales y elecciones de gobernador en muchos estados. Si es lo mismo que se celebren el primer domingo de junio del 27 o el primer domingo de junio del 2028. Y le preguntamos al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, a Jorge Álvarez Maínez, si ustedes tienen ya una posición sobre ese tema. Jorge, gusto en saludarte. Buen día. Ciro, Manuel, buenos días. Mira, como lo hemos hecho siempre, Ciro, yo incluso ayer estuve platicando con los legisladores de Movimiento Ciudadano, en particular con el coordinador de los senadores, dada la noticia probable de que llegaría ahí la iniciativa con Clemente Castañeda, y comentamos que al igual que lo hicimos con el supuesto plan A o como le quiera denominar el gobierno, pues nosotros hemos esperado a conocer las iniciativas para fijar una postura. Pero sí tenemos una visión muy clara sobre revocación de mandato que hemos planteado incluso desde el sexenio anterior, Ciro. Que no es lo mismo revocación que ratificación, que la revocación de mandato es un derecho ciudadano de las personas contra los gobernantes y que la ratificación de mandato puede ser un instrumento antes para avasallar a ciertas decisiones. Creo que son instrumentos muy distintos. En la ley, en la discusión, como se dio actualmente, logramos que no estuviera en la lógica que quería el expresidente López Obrador, que era ratificación de mandato, y vamos a seguir en esa postura. Con un tema adicional, Ciro. Movimiento Ciudadano no va a pedir la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la primera mujer en la historia en llegar a la presidencia y sería una pésima señal para la historia de este país que se le revoque el mandato a la primera mujer presidenta. Eso es un tema que Movimiento Ciudadano tiene clarísimo. Nosotros queremos que la presidenta termine su sexenio.
no somos golpistas en Movimiento Ciudadano, sino tenemos un compromiso institucional, una lealtad institucional que va más allá de diferencias políticas. Una cosa es estar en desacuerdo con el rumbo del país en ciertos aspectos, en materia de seguridad, en materia de salud, plantear alternativas, y otra cosa es decirle quítenle el mandato. Imagínate en esta circunstancia actual. Yo espero que Morena no ponga ese tema sobre la mesa, porque tenemos a un presidente de los Estados Unidos que digamos que una estabilidad internacional no existe para los mercados, para los inversores. Y si nosotros además nos ponemos a jugar con fuego y agregarle el tema de la revocación de mandato, un 2027 muy complicado en términos de estabilidad internacional, yo espero que Morena no juegue aprendices de brujo. Si la reforma viniera en los términos que señaló Arturo Escobar, pues puede ser estudiada por Movimiento Ciudadano, porque nosotros hemos presentado distintas alternativas contra privilegios, contra excesos, contra despilfarro, contra derroche. Pero en este tema queremos ser muy claros. Nosotros no vamos a pedir la revocación de mandato de la primera mujer en llegar a la presidencia en México. No están con eso. Ahora, lo sabes, si hubiera un interés del oficialismo, pues no les va a ser muy difícil juntar 3 millones de firmas sin pedir este ejercicio, ¿no? Esta votación de revocación de mandato. Y de ahí la pues sí, sí, pero para el 27, cuando se va a votar por diputados federales, por gobernadores en muchos estados, algunos de ellos donde ustedes son competitivos, o mandarla hasta el 2028, Jorge. La fecha. Pero Beto, el tema de Oaxaca con Salomón. Van por, independientemente de ver cómo llega esta iniciativa, este plan B, el PRI va por la revocación de mandato y daría lo mismo que se celebrara en el 27 que en el 28. Mira, Ciro, es lamentable escuchar las posiciones ambiguas, verdaderamente con un gran desconocimiento de las herramientas con las que puede contar el ciudadano, la democracia. La democracia es eso, rendición de cuentas, resultados, pero también la evaluación de quienes tenemos la responsabilidad de llevar los destinos de un país. Yo te pondría rápidamente, Ciro, un contexto. Hoy, en lo que vivimos en nuestro país, se confirma que desde los partidos políticos, en oposición, incluso cuando son parte del oficialismo, se puede hacer un contrapeso a las malas decisiones del gobierno. Porque hoy los partidos políticos de oposición, incluso con los aliados, dimos un rechazo rotundo a la primera iniciativa electoral, el llamado Plan A. Por esto, hay que decirlo claro a la ciudadanía. No tenía un diagnóstico, no buscó el consenso, no tenía medidas que abonaban a resolver los grandes problemas nacionales, pero sobre todo electorales que vive el país. La reforma, el Plan A, con el apoyo de los verdes y el PT. Claro, ahora, ¿qué vamos? Y hay que precisarlo. Por eso dejar claro que esta reforma electoral era una gran farsa. Hoy lo importante, Ciro, previo a que te comente lo del Plan B, es hablar de la situación de inseguridad, de la renegociación del TEMEC, del escudo de las Américas. Este argumento de abaratar la democracia es una falacia. No se debe concentrar el debate en eso, sino en garantizar elecciones libres, competitivas, confiables. Entonces, el mayor desafío que hoy tenemos es la infiltración del crimen organizado en las elecciones y nada de eso se ha puesto sobre la mesa. Ahora van por el Plan B, como bien dices, al parecer con el apoyo de los aliados. Hoy te quiero decir que es una versión bastante terrible, totalmente descafeinada de la anterior, pero terrible. Se concentra casi exclusivamente en recortes a los congresos locales, no toca ningún problema real. Y entonces sí están dejando intacta la concentración del poder. Pero esto es más por discurso, Ciro. Esto es más de discurso porque no toca el artículo 41 constitucional, no toca el 39. Entonces lo que están haciendo es tener discurso con una irresponsable propuesta. No hay ningún cambio de fondo, porque después de no conseguir los votos para la reforma electoral de fondo, el gobierno presenta esta farsa, segunda farsa. Ahora son los congresos locales los que tienen que cargar con el discurso oficialista en los estados. Plantean un ahorro de 4,000 millones de pesos. Eso lo entendemos, Alejandro, y te hemos leído y te hemos escuchado, pero la pregunta es, en caso de aprobarse, ¿da lo mismo que la revocación de mandato tuviera lugar, si es que se lleva a cabo, en el 2027 que en el 2028? Puntualmente te contesto, no debemos de caer en la trampa de la revocación de mandato, Ciro. De ser el próximo año el Plan B, establece 60 días de campaña para la presidenta de la República, para que ella defienda su proyecto. Lo último que necesita un proceso electoral tan importante como el del 2027 es la que la presidenta de la República esté haciendo campaña a favor de su partido, porque esto trastocaría por completo la equidad de la competencia y sería una medida descarada de favoritismo a favor de Perdón que te interrumpa, tenemos que hacer un corte, nos esperas un momento para... Y nos decía Alejandro Moreno, hacía una crítica muy dura a este llamado Plan B de reforma electoral, que quizá hoy mismo se envía al Senado. Y a la pregunta concreta, Alejandro, de que si para ustedes sería lo mismo, si se llevara a cabo la revocación de mandato, si se juntaran las firmas, los 3 millones de firmas, etcétera, que la promovieran,
¿Les daría lo mismo que fuera el primer domingo de junio del 2027, el próximo año, cuando se van a celebrar elecciones federales de diputados, elecciones de gobernador en varios estados, o que fuera en el 2028? Y nos dijiste, y ahí nos quedamos, que lo que menos necesita el país en este momento son 60 días de campaña de la presidenta en el proceso electoral de 2027. Ahí te quedaste, Alejandro. Efectivamente, Ciro, te comentaba que debemos evitar caer en la trampa a los partidos políticos, no solo que estamos en oposición, sino los mismos aliados al oficialismo, porque de ser así, de caer en esa trampa, Ciro, el plan establece 60 días de campaña para que la presidenta de la República defienda su proyecto. Esto es lo último que necesitamos en el proceso electoral más importante de la historia de México, que va a ser el 2027, a la presidenta de la República haciendo campaña a favor de su partido, de Morena. Esto cambiaría y trastocaría por completo la equidad de la competencia y sería, y hay que decirlo, una desmedida, descarada intervención de favoritismo a favor del partido en el poder. Aparte, que ya serían los tiempos anticipados de campaña, actos anticipados de campaña. Y si tú ves, aunado a esto, por eso nosotros debemos de ser muy claros de rechazarlo y espero que los aliados, tanto el Partido Verde como el Partido del Trabajo, tengan una posición que han sido consistentes en discutir y valorar los temas de números de regidores, el tema de los municipios, el tema de los congresos, que es mínimo, pero esto lo que va a permitir es que se van a volcar a hacer campaña política por Morena, ni siquiera por el Verde y por el Partido del Trabajo. Entonces, no sé si viste, Ciro, que hace unos días Morena celebró su Consejo Nacional y cínicamente dijeron que ellos aprobaban la elección de sus coordinadores territoriales llamados en defensa de la 4T. Y marcaron tiempos. Y salió el propio gobierno de la República a decir que eso no violaba la ley, que eso era correcto, que eso estaba bien, que estaba basado en estatutos y en la ley. Entonces está claro, Ciro, que cualquier partido político que tome esa decisión va a ser totalmente legal para el gobierno, ¿no? Los claros actos. Ellos están para defender la 4T, nosotros los priistas para defender a México, para que avance México, y en los próximos días lo habrás de ver, Ciro, me comprometo como siempre contigo con la apertura de tu programa, daremos con claridad no solo la estrategia muy puntual, muy clara de estar en el territorio y de salir al territorio, pero yo creo que, te lo digo, el plan B no hay necesidad ni de verlo, porque pues ya lo hemos visto, lo han dicho, pues esto es querer quedar bien con el gobierno, siempre con una posición fría, alejada de la realidad y de no ver que hoy tenemos que estar todos juntos, porque ya quedó claro que partidos de oposición y partidos aliados al gobierno juntos detenemos a Morena. El PRI votará en contra de esa locura de plan B. Muchas gracias, Alejandro Moreno, presidente del PRI. Gracias al 2028. ¿Tienen una posición ustedes como PAN ante esa posibilidad, Jorge? Buen día. Antes que nada, buenos días, querido Ciro, querido Manuel, a todos. Buen día, Jorge. Mira, querido Ciro, nosotros ahí clasificamos entre lo jurídico y lo político. Si quieres, déjame empezar por lo jurídico, porque se amerita. Para empezar, este debate es estéril, querido Ciro, porque no es posible modificar lo que ya se establece de revocación de mandato en términos de su temporalidad, porque viene en la Constitución. O sea, para empezar, no pueden, mediante el anuncio de hoy de una ley secundaria, modificar lo que ya dice la fracción 9 del artículo 35 de la Constitución, que explícitamente señala que se puede pedir. Entramos a lo político. Para empezar, la revocación es si la pide la gente, pues, pero es a partir de 3 meses después de que concluye el tercer año de su gobierno. Eso significa que solo se puede pedir, hoy lo dice la Constitución, de octubre a diciembre del 27, y la elección va a ser el 6 de junio del 27. Es decir, para empezar, a menos claro que la 4T, como se las gasta, que no sería ninguna sorpresa, pues sí que cambien la Constitución, pero no se puede en una ley secundaria. Eso por lo que hace a lo jurídico. Entendemos. Sí. Eso Ahora por lo que hace a lo jurídico. En lo político, sí, yo no me voy a cansar, voy a aprovechar tu gran espacio primero para decir que otra vez el plan B es la 4T es la política institucionalizada de no escuchar a los demás. Antes hacían un poquito como la finta, pues, ¿no? De que, sí, hombre, ya te escuché, ni te pelo, pero por lo menos ya tengo una foto de que escucho a la oposición. A ver, la 4T ya es la quintesencia de gritarle al país, que sea la materia que se esté discutiendo, no les interesa hablar con los demás. Está bien, hombre, mira, no es que estemos llorando, es nada más para que lo sepa tu auditorio. Segundo, otra vez estamos especulando sobre un PowerPoint. Ya a eso se ha traducido el Poder Legislativo, estar especulando sobre PowerPoints. Y tercero, pues, otra vez solo sus temas. El que el PAN le puso en la mesa respecto a sacar de una patada al crimen organizado de las elecciones, porque eso está pasando en este país desde hace 7 años, o quizá desde hace mucho más, ni pío, señal. Pero específicamente de revocación de mandato, quiero decirte, mira, si ellos creen que el PAN, la respuesta va a ser, por favor no nos junten porque nos morimos de pánico porque esté la presidenta, esa no es nuestra respuesta, ¿eh? Si quieren que sea en el 27, por nosotros, adelante. Y nosotros lo decimos con toda claridad, con todo respeto a la investidura, con todo respeto a que es una mujer, que es una dama,
Pero esta presidencia lleva 17 puntos de caída desde agosto. O sea, para nosotros, nuestra reacción inmediata no es decir, Dios mío, va a ser una hecatombe electoral. No, señor. No, señora. Si quieren que se combine en la boleta en el 27, pues que así sea. Ojalá y se cuide más bien de sus propios gobernadores, mi querido Ciro. Te lo puedo asegurar. Esa sería la postura del Partido Acción Nacional, querido Ciro. Entonces esperar a ver del PowerPoint a qué pasan, si todo va a quedar en reformas a leyes secundarias o van a ir otra vez por cambios constitucionales, tendrían los votos, si ese fuera el caso. Mira, la veo sinceramente difícil. Yo siento que ellos mismos construyeron su propia narrativa. Ya sabían, Ciro, y todo tu auditorio, ya sabían que su plan A no iba a pasar. Es más, te puedo asegurar que había legisladores de Morena, Ciro, que no querían el plan A. Felices de que los aliados no hayan querido, pues les salvaron la narrativa. Veo difícil, es obvio que ya se fueron otros temas, reducir regidores, reducir Congreso. Yo te puedo ahí decir que en el PAN nunca, Ciro, nunca hemos estado en contra de que se disminuyan recursos a los partidos. O sea, adelante. Nunca dijimos que estábamos en contra. Estamos en contra de que le disminuyan recursos a las autoridades electorales. Y más si les quieres triplicar la chamba en el 27. Pues es absurdo. Pero para nada, nosotros estamos listos para ver cuál es la propuesta concreta, para fijar una postura. Pero decirte que con esto de revocación de mandato es su caja china, otra vez. Son expertos en sus cajas chinas. Y en el PAN solo te digo, con esto cierro, Ciro, en el PAN nosotros ya no vamos a denunciar a Morena. El PAN le va a competir a Morena. En el PAN les vamos a competir a Morena, no a denunciarlos. Querido Ciro. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Sí, es, amigos. Qué bueno. ¿Quieren competir? Vamos a competir, como dice Alito Moreno, como el propio también Álvarez Maínez. Y es que de verdad, amigos, amigas, estos partidos políticos, si se han dado cuenta, el mismo discurso, narcogobierno, narcopolítica, pero por dentro están temblando, porque si en el momento dado se autoriza la revocación de mandato de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente va a jalar, o sea, va a ser una inercia, una marea, ¿sí? Un tsunami de todas las fuerzas que integran el partido de Morena, y obvio, por eso, aunque lo quieran negar, aunque dicen ellos que no va a pasar nada, que van a salir avante, como Jorge Romero, la arrogancia, y Alito Moreno, pues, ¿qué podemos decir de Alito Moreno, donde prácticamente él está consciente de que el pueblo de México rechaza totalmente a ese presidente del PRI y también al partido político? Ahorita están en territorio, en todas las redes salen todos los priistas entregando una sabanita. O sea, la verdad que dan pena ajena. Y dentro de esa pena ajena están cayendo en la ridiculez. Así que, amigos y amigas, ¿ustedes qué piensan? Mándenme sus comentarios, yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like, compartan la nota y también los invito, si aún no lo ha hecho, anímese, suscríbase a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Yo soy su amigo Francis, nos vemos pronto. Adiós.